Bueno, hola de nuevo, vamos a seguir con nuestro curso de hidroquímica para dummies. Entonces vamos a hablar ahora sobre los componentes en el agua subterránea. Entonces, además del sistema carbonato que nosotros ya veníamos, que ya hablamos en la ocasión anterior, en el agua podemos hablar de varios tipos de componentes. Entonces, primero hablamos de las especies iónicas mayores, que son las sustancias que nosotros por definición encontramos en concentraciones superiores a 1 miligramo por litro en el agua. Esto es lo que se denomina una especie iónica mayor. En general, esta clasificación se le asigna a un grupo de iones específico y particular. Entonces, encontramos en los cationes, los principales cationes son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y los principales aniones son el cloro, el bicarbonato, el carbonato y el sulfato. Esas son las especies iónicas que por lo general nosotros encontramos en concentraciones superiores a 1 miligramo por litro en el agua subterránea. Entonces, su alta presencia en el agua se debe a su alta movilidad, es decir, a que son muy solubles, a que tienen una alta tendencia a la absorción, una alta capacidad de intercambio y una abundancia relativa. Entonces, todos estos conceptos nosotros ya los veníamos hablando en nuestra etapa de la elección de masas y cuando veíamos las reacciones de equilibrio en los sistemas químicos. Entonces, debido a todo eso que nosotros vimos sobre las constantes de equilibrio para los distintos tipos de interacciones, estas son las especies que, además de que son las que en mayor medida componen la esfera terrestre, son las que tienen mayor movilidad y por lo tanto son más fácilmente, se presentan con mayor facilidad dentro del agua subterránea. Entonces, hay una herramienta que se utiliza dentro de los análisis geoquímicos de manera recurrente, y es que todas estas sustancias, como ustedes pueden ver, son iones, entonces resultan de su disociación por pares. ¿Esto qué significa? Que la masa con la que yo encuentro un catión debe ser similar a la masa activa con la que yo encuentro un anión, y por lo tanto la suma de los cationes debe ser igual a la suma de los aniones. Para verificar este supuesto, a lo que nosotros recurrimos es a un balance de cargas, y lo verificamos mediante el error de balance de cargas. Entonces, en el error del balance de cargas lo que nosotros hacemos es restar la actividad química, digamos un concepto un poco abstracto, la actividad química de todos los cationes, la actividad química la dividimos sobre la suma de las masas de ambas especies por 100. Y nosotros aceptamos errores del 5% o en casos extremos hasta del 10%. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos un balance iónico por fuera de estos valores, o un porcentaje de error de un balance iónico por fuera de estos valores. Generalmente lo que nosotros podemos decir es que hay dos posibilidades. La primera, esto nos sirve como control de calidad de los análisis que nosotros hacemos en laboratorio, porque pues el balance iónico en general siempre nos debe tender a mantenerse en estos rangos de error. Y si nosotros, para controlar la calidad de los datos que nosotros nos entregan del laboratorio, podemos utilizar este supuesto. O si no, si los datos están bien tomados y si nosotros confiamos en los protocolos y se siguen los procedimientos de laboratorio adecuados, lo que implica es que pueden haber sustancias que estén desbalanceando estas cargas iónicas y que nosotros necesitamos empezar a buscar y necesitamos empezar a contemplar otro tipo de sustancias que estén presentes en el agua. Y como decimos, son sustancias que estén mayores a 1 miligramo por litro. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de sustancias pueden generar este fenómeno. Ahora, esto era lo que les estaba comentando. ¿Y qué significa esto? Entonces, cuando nosotros contemplamos los principales cationes, estamos hablando de los 4 que ya mencionamos, y cuando estamos hablando de los principales aniones, estamos también hablando de los pares de neutralización de estas sustancias, de los que generalmente asumimos como pares de neutralización de estas sustancias. Entonces, estas especies que ustedes encuentran acá, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro y el sulfato, se determinan directamente por análisis químico en el laboratorio. El dióxido de carbono, el dióxido de carbono en el agua, todas las reacciones que hablábamos en el video anterior, que al final nos aporta las concentraciones de bicarbonato y carbonato en el agua, se determina mediante la medición de la alcalinidad. Entonces, nosotros, para establecer las concentraciones o para diferenciar las concentraciones de estos iones, lo que hacemos es aplicar la constante de equilibrio acá a la temperatura
campo como tal, y con eso determinamos la porción o más bien la distribución del carbono total en el agua que se encuentra en forma de bicarbonato y en forma de carbonato. ¿Listo? Entonces, ese valor lo reportamos como alcalinidad, y con la alcalinidad se determinan las concentraciones de estas dos especies iónicas. Entonces, bueno, aquí está la reacción que nosotros la veíamos anteriormente, y ahí está. Y por último, por ejemplo, cuando nosotros encontramos variaciones de este tipo de valores, en mucha literatura es usual encontrar que nosotros tenemos dentro del balance iónico que se incluye el nitrato. Entonces, si la concentración es mayor en miligramos por litro, se puede incluir dentro del nitrato, o cualquier especie iónica que tenga concentraciones mayor en miligramos por litro se puede incluir dentro del balance iónico, y en esa medida ajustar los valores y empezar. ¿Esto qué posibilidad nos abre? Esto nos abre la posibilidad de mirar qué tipo de sustancias se pueden encontrar en el agua y que nos puedan estar influenciando la actividad química de nuestra solución. Entonces, dependiendo de las sustancias que encontremos, pues también podemos asumir algún tipo de contaminante o de fuente contaminante, pero pues eso es parte del análisis que nosotros hacemos de los resultados. Entonces, ¿cuáles componentes adicionales podemos encontrar en el agua? Hablamos de los constituyentes menores, que son sustancias cuya concentración está entre 0.1 y 1 miligramo por litro. Entonces, dentro de los constituyentes menores, por lo general hablamos de 4 elementos básicos, que son el hierro, el manganeso, el flúor y el boro, que son, digamos, el flúor y el boro son sustancias que se encuentran por lo general en procesos de intrusión salina. Cuando nosotros estamos cerca a costa o tenemos aguas muy saladas, podemos encontrar este tipo de sustancias. Y el hierro y el manganeso, pues depende de los tipos de roca que nosotros tengamos, del tipo de suelos que nosotros tengamos en nuestra zona de estudio. Pero por lo general son estos los constituyentes menores. En ocasiones, dentro de los balances iónicos también se puede contemplar el hierro, pero lo mismo depende de las concentraciones que nosotros vayamos encontrando. Y por último encontramos otro tercer gran grupo de constituyentes del agua, que son los elementos traza. Entonces, los elementos traza en general se definen como elementos traza a todas las sustancias que tienen concentraciones menores a 0.1 miligramos por litro. Y dentro de este grupo se pueden encontrar los iones metálicos solubles en el agua, como el aluminio, el arsénico, el mercurio, el plomo, el cromo, el zinc. Elementos radioactivos como el uranio y el radio, y compuestos orgánicos antropogénicos también podemos encontrar en este tipo de elementos traza. Entonces, ¿cuál es la importancia de los elementos traza? Los elementos traza son las sustancias que generalmente nosotros encontramos como contaminantes en el agua, y su peligrosidad se debe a que en concentraciones muy pequeñas pueden generar efectos muy nocivos para la salud humana o para el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, los estudios de contaminación muchas veces se centran en esto, en rastrear estos elementos traza que no tienen que ver con nuestros balances iónicos, que no son característicos de los procesos naturales o que pueden presentarse en condiciones naturales en el agua, pero pues su concentración no va a ser importante. Entonces, para representar la composición química del agua subterránea, nosotros podemos utilizar distintos tipos de diagramas. Primero, encontramos los diagramas de barras de Collins, que nos sirven como un referente para los balances iónicos. Entonces, los diagramas simplemente consisten en apilar los valores obtenidos en el ensayo químico de cada una de las especies iónicas. Y lo que nosotros hacemos es graficar una barra para los aniones, una para los cationes, y la diferencia de alturas entre las barras nos indica si hay o no un balance al final en la cantidad total de la masa activa iónica de nuestra reacción. Y en este tipo de diagramas los análisis se plotean uno al lado del otro. ¿Listo? Otro tipo de diagramas que encontramos son los diagramas semi-logarítmicos de Schur. Entonces, en estos, en el eje horizontal nosotros ubicamos cada una de las especies iónicas contempladas dentro de nuestro balance, y en la escala vertical nosotros representamos en escala logarítmica la concentración de estos iones, la concentración en la unidad de concentración que definamos. Entonces, ¿qué nos permite este diagrama? Bueno, la concentración de cada ion es igual a Y, o sea, la concentración es igual al logaritmo de la concentración de la solución. Entonces, pues, esto es una formalidad matemática para representar dentro del valor. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite superponer los análisis, y dependiendo, por ejemplo, si
yo tengo pozos espacialmente distribuidos y voy ploteando mis análisis de calidad, o si por ejemplo cuando hago repetición de los ensayos, yo lo que tengo que encontrar son líneas de tendencia similares. Pero en general, estos patrones de distribución y las pendientes entre los puntos que yo grafico en este tipo de diagramas no me están representando ningún tipo de continuidad entre las variables. Entonces, hay que entenderlo así, hay que verlo como las tendencias superpuestas o como el patrón característico de cada uno de los ensayos. ¿Listo? Ahora, encontramos estos famosos que son los diagramas de Stifler. Entonces, en los diagramas de Stifler lo que nosotros encontramos es un plano dividido por la mitad. A la izquierda nosotros tenemos representados los cationes y a la derecha encontramos los aniones. Entonces, el diagrama consiste en tres líneas, ¿sí? En las que se ubican teniendo en cuenta, se ubican las especies iónicas teniendo en cuenta el par de neutralización esperado. Entonces, esto tiene que ver con las cargas. Como la carga del cloro es -1 y la carga del sodio y el potasio es +1, se espera que el par de neutralización de estas reacciones sea este, y por eso se ubican juntos. Lo mismo pasa entre el calcio y el bicarbonato, que como ya vimos con toda la discusión del sistema carbonato, pues están relacionados. El magnesio con el sodio, y por último encontramos una cuarta línea en la que primero esa línea es opcional y segundo nosotros podemos encontrar y empezar a ubicar especies para que nos ajuste nuestro balance iónico. Entonces, los resultados de cada análisis se plotean uno debajo del otro, y lo que nosotros empezamos a mirar es cuál es la tendencia de este tipo de concentración. Nosotros representamos la concentración y empezamos a mirar cuáles son las especies que se presentan predominantemente en el agua subterránea, o más bien cuáles son los iones que se presentan predominantemente en el agua subterránea. Tenemos los diagramas de Hill-Piper, estos también son recurrentes y son usuales encontrarlos en los estudios. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos acá? En el campo, este es un diagrama que está compuesto por dos triángulos y un rombo. Uno de los triángulos representa los cationes, el otro los aniones. Y aquí lo que vamos a empezar a mirar es la confluencia de ambos. Entonces, en el triángulo de los cationes representamos acá los valores de calcio, magnesio y la suma del sodio con el potasio. En el de los aniones, bueno, entonces nosotros medimos estos valores en el agua y los representamos en los ejes que tiene nuestro diagrama. Para eso son los números que nosotros encontramos aquí. Vamos a los aniones, tienen la misma dinámica de funcionamiento. Entonces, en este eje nosotros representamos alcalinidad total, acá representamos calcio, acá representamos sodio, ubicamos nuestro punto, y finalmente, cuando tengamos ubicados los puntos aquí y aquí, trazamos líneas paralelas a estos ejes, y donde se intersecten ubicamos nuestro punto. ¿Listo? Entonces, hay otro valor, esta escala que está acá asociada a los diagramas de Hill-Piper, es el valor para representar los sólidos disueltos totales, por ejemplo, o cualquier variable que nosotros queramos representar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una escala de diámetros, ubicamos nuestro valor del círculo y este valor lo ubicamos encerrando, circunscribiendo el punto que nosotros ubicamos. Entonces, es para representar información adicional de nuestro análisis químico. Entonces, ¿cómo se interpretan los diagramas de Piper? Existe esta tabla. El diagrama de Piper se divide en áreas y según estos valores nosotros vamos encontrando en cada uno de los sectores en los que se ubique. Esto nos va dando unas características del agua, si el agua es más ácida, si el agua es más básica, si la acidez del agua más bien depende de sustancias como el cloro o de los sulfatos. Si nosotros tenemos acidez mineral, acidez carbonácea, si tenemos dureza cálcica, magnésica, y este tipo de valores se encuentran acá. Y cuando tengan las presentaciones, pues bueno, ahí nosotros preparamos para ustedes una traducción de cómo podemos leer e interpretar los datos. Entonces ahí lo van a encontrar. Las fases hidroquímicas de Bach se basan en el diagrama de Hill-Piper, básicamente es lo mismo, y lo que nos cambia aquí son las distribuciones de las divisiones del plano. Entonces, nosotros para leer lo mismo las distribuciones existen estos valores, estos parámetros. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para mirar cuál es la predominancia de especies en el agua. Entonces, cuando todo esto
Estos valores, la composición química del agua se utilizaba para identificar zonas en las que se producían determinadas dinámicas del agua subterránea. Entonces, el agua en las zonas de recarga tiene unos comportamientos distintos a las zonas de almacenamiento, a las zonas de descarga, y este tipo de valores se utilizaban como indicadores de esas dinámicas. Por eso se centran en los constituyentes iónicos mayores. Pero a su vez, estos, o sea, amarrado con el tema de los balances iónicos, estas cuestiones nos pueden dar indicios ahora sobre otras sustancias que nos puedan estar alterando la composición química del agua. Encontramos los diagramas de Dubov que tienen un funcionamiento similar a los diagramas de Hill-Piper. La diferencia es que yo tengo mi triángulo de los aniones, mi triángulo de los cationes, y tengo un cuadro adicional en el que yo proyecto, o sea, ubico mi punto como en el caso anterior, lo proyecto, y además de eso represento variables adicionales en un rectángulo anexo al diagrama. Y pues esto me permite hacer otras interpretaciones sobre la calidad química. Tenemos las secciones hidroquímicas, en las que nosotros ya vamos empezando acá a mirar, a contemplar los aspectos espaciales del cambio de composición química en función del flujo. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que ploteamos una línea por cada uno de las especies químicas que vamos mirando, y desde un punto de referencia, vamos empezando a mirar cómo van cambiando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación, o sea, si tengo mis pozos linealmente distribuidos y quiero mirar cómo me está cambiando la composición química del agua a medida que me alejo de un punto de referencia, puedo utilizar este tipo de secciones hidroquímicas. Entonces, ahí está. O si no, podemos ya como tal utilizar los mapas de isolíneas. Entonces, en los mapas de isolíneas lo que nosotros hacemos es empezar a mirar a unir puntos de igual concentración de unas sustancias, y empezamos a mirar áreas. Entonces, lo anterior era un concepto meramente longitudinal, ya hablamos de dos dimensiones para representar los cambios de concentración química, y acá ya entramos en un tema un poco más espacial. Entonces, yo puedo representar variables generales, por ejemplo, como los sólidos disueltos, puedo representar especies específicas, como en este caso los sulfatos, o puedo empezar a representar relaciones entre las especies para empezar a mirar cómo me va cambiando mi composición del agua. Entonces, en general, acá está el resumen de los valores que nosotros encontramos, y para representar la composición química podemos tener diagramas que nos permiten establecer cómo se nos está comportando el balance iónico. Entonces encontramos ahí el diagrama de barra de Collins, diagramas para presentar predominancias de la composición química. Entonces están la mayoría de los que ya vimos y que ya explicamos. Y por último encontramos otro tipo de diagramas que nos permiten empezar a mirar la variación espacial de la composición de nuestra calidad del agua subterránea. Entonces, pues bueno, eso era todo lo que teníamos para hablar en esta sección. Ya más adelante nos veremos con otros temas sobre hidrogeoquímica del agua subterránea. Gracias.